Bona tarda. Buenas tardes. Comencem el quart diàleg humanístic que es titula ¿Por qué enfermamos? Amb Maria Blasco i Gemma Revuelta. Maria Blasco, moltes gràcies de venir des de Madrid, és biòloga molecular i científica, és directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, i Gemma Revuelta, professora del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i directora del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat. Llegeixo algunes notícies de la pàgina de BBC News. María Blasco y su equipo aspiran a lograr activar la telomerasa de tal manera que puedan llegar a curar a personas que están muriendo de enfermedades raras por mutaciones genéticas asociadas a telómeros muy cortos. Otra, Blasco lideró el desarrollo de una nueva técnica que bloquea la capacidad de uno de los cánceres cerebrales más agresivos para regenerarse y reproducirse precisamente atacando los telómeros de las células cancerígenas. Los telómeros, del griego telos, final, y meros, parte, son los extremos de los cromosomas. La función de los telómeros es de actuar de algún modo como los escudos protectores del ADN de nuestras células, con lo cual su función principal es proteger el material genético que porta el resto del cromosoma. En los humanos, la longitud de los telómeros se deteriora desde una media de 11 kilobases al nacer hasta unos 4 kilobases en la vejez. María Blasco y su equipo han investigado los mecanismos del envejecimiento, encontrando una de las claves en los telómeros, que son estas estructuras que protegen a los cromosomas dentro de las células. Ella nos hablará de estos experimentos en conversación con Gemma Revuelta y de todas estas cuestiones que derivan de algún modo o están bajo este gran paraguas que es el tema del diálogo de hoy, porque enfermamos, de la enfermedad y de la salud, de la vejez, del cáncer, de las investigaciones y también de cómo es abrirse camino siendo mujer en el campo de la ciencia. De largo currículum de las dos invitades llegiré un molt breu resum i vosaltres podeu llegir més detalladament a la web. María Blasco es directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, on lidera el grup de telòmers i telomerasa. És doctorada en bioquímica i biologia molecular per la Universitat Autònoma de Madrid i s'ha format en diversos centres nacionals i internacionals. Els seus estudis han estat publicats per les revistes científiques més rellevants com Cell, Nature o Science, entre d'altres. El número de citacions, que els acadèmics que són aquí saben que és molt important, quan es fa la recerca són desenes de milers de citacions dels seus articles que arriben a uns 300 articles pràcticament. A la seva especialitat de biologia molecular, María Blasco s'ha dedicat a estudiar el paper, com hem dit, de telòmers i de la telomerasa en càncer i envelliment. Els seus èxits han estat reconeguts a través dels preciosos premis internacionals com el Joseph Steiner Cancer Research Award de Suïssa, el Korber European Science Award d'Alemanya, la Medalla d'Or d'Organització Europea de Biologia Molecular, així com el Premi Nacional de Biologia Santiago Ramon y Cajal i el Premi Rei Jaume I, entre d'altres. La doctora Blasco és presidenta de l'Aliança de Centres Severo Ochoa i Maria Maestu, i ha rebut 3 doctorals honoris causa a Espanya, Universitat Carlos III de Madrid, Universitat d'Alacant i Universitat de Múrcia. I octubre de 2017 va rebre la distinció al mèrit científic de la Generalitat Valenciana. Ha estat editora o monitoring editora de diferents revistes científiques com Cancer Research Journal i Journal of Cell Biology i membre de diversos consells científics assessors a Espanya i a l'estranger. Al 2020, Blasco va ser nomenada membre del Real Patronat del Museu de Prado de Madrid. Gemma Revuelta, de la Posa, és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, és doctora i màster en Comunicació Científica, la seva especialitat, per la Universitat Pompeu Fabra. Dirigeix el Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat,
a la universitat i també dirigeix el màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental a aquesta universitat i Barcelona School of Management. Des de fa més de 20 anys, la seva tasca professional s'ha centrat en el camp de la comunicació científica i de la salut, des de pràcticament totes les seves vessants: docència, recerca, gestió i comunicació. Ha dirigit o ha participat en més de 30 projectes de recerca i convocatòries competitives de comunicació i promoció de la participació ciutadana en la ciència, tant nacionals com europeus. És autora o coautora d'una vintena de llibres, és vicepresidenta primera de l'Associació Espanyola de Comunicació Científica i va formar part de la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Comunicació Científica durant molts anys. Moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies a vosaltres per la vostra presència, també al públic que ens escolta on streaming, i donem començament a aquest diàleg. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i gràcies al rectorat i a la professora Germanovic por organizar este ciclo tan necesario y que ya lleva tantas temporadas. Normalmente en las series de Netflix, en las series de las plataformas, cuando algo lleva muchas temporadas es que es muy exitoso y que realmente nos gusta. Y aquí nos gusta estar aquí. Ya les avanzo que aquí la protagonista es María. Amablemente han mantenido el nombre de diálogo, pero aquí mi intención sobre todo es hacer una pequeña introducción a este tema de por qué enfermamos, y luego sobre todo mi objetivo es demostrarles o intentar que quede patente por qué es tan importante que tengamos aquí a María, por qué es tan importante que las investigaciones que hace su grupo, y no solamente su grupo, sino todos los que trabajan en biología molecular y en este abordaje de las enfermedades desde el aspecto molecular, esa transformación que puede ser radical, que puede ser transversal, no solamente en cómo afrontamos y vemos y pensamos en las causas de las enfermedades, sino también en cómo las vamos a tratar. Y eso a su vez va a cambiar también, pues va a tener un impacto probablemente en la organización de los sistemas, y eso a su vez tiene consecuencias económicas y políticas y sociales, y todo al final es un conjunto de transformaciones que es muy necesario que todos nosotros conozcamos y no que se queden solamente limitados al ámbito más específico, técnico de la biología molecular, que puede aparecer como algo pues, demasiado técnico y que no nos interesa. Sí nos interesa y realmente va a producir cambios en nuestra sociedad. Pero para no aterrizar de golpe en la biología molecular, hemos acordado con María que yo primero haría una pequeña presentación, un breve repaso histórico de cómo los seres humanos se han planteado a lo largo de la historia cuáles son las causas de las enfermedades, por qué enfermamos. Veremos que hay una relación muy directa entre las formas de pensamiento y en cómo planteamos esas causas, qué hacemos para tratar o no tratar las enfermedades, y en consecuencia de aquello que hacemos o no hacemos también se transforma el propio pensamiento, y al final esto es un círculo, y esto también es un poco el propósito de estos diàlegs humanístics en los cuales siempre son estas intersecciones entre distintas disciplinas. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, la explicación acerca de las enfermedades siempre estaba ligada a la voluntad divina. Las enfermedades eran consecuencia clarísima de algo que los dioses habían querido, y era esa voluntad. Por tanto, si era voluntad divina, no era tan necesario ni plantearse cómo resolverlas ni cómo prevenirlas, porque eso, al fin y al cabo, era ir en contra de la voluntad de los dioses. En la época, por ejemplo, de los griegos clásicos, se plantean que hay dos tipos de enfermedades. Unos que son de origen natural, que serían aquellas cosas que normalmente podemos ver, como puede ser pues, una herida, una quemadura, algo que ves claramente cuál es la causa, y otras que serían de origen divino, que serían las enfermedades de los órganos internos. En la época de Hipócrates, ya en el siglo V antes de Cristo, Hipócrates es considerado como el padre de la medicina, y es porque por primera vez pone un poco de orden, se aleja un poco del pensamiento mágico y empieza a desarrollar pues, el énfasis en la observación.
pero por entonces la manera de observar lo que sucedía era simplemente los ojos, la vista humana. Vamos a observar lo que pasa no solamente con el ser humano, sino en su entorno, con la idea, por entonces, de que la enfermedad era el desequilibrio entre ese ser humano con la naturaleza, pero con una forma de enfrentarse a esa enfermedad más pasiva, observar. También por primera vez empiezan a interrogar al paciente, empieza a hablarse de lo que hoy en día diríamos anamnesis o historia clínica, se escucha al paciente para que relate todo aquello que no se puede observar con los ojos y se tiene pues, un tratamiento conservador, pero muy centrado también en la importancia del entorno. Antiguo Testamento también encontramos muchas explicaciones referentes a la enfermedad como castigo divino por los pecados de los seres humanos. En el Nuevo Testamento aparece una nueva idea que no es tanto, sí que se relaciona la enfermedad con este caso ya no son los dioses, es el Dios, ¿no? El único Dios, es una enfermedad. Pero en este caso, en lugar de relacionarlo con el castigo, se entiende que la enfermedad es una prueba de que los seres humanos somos imperfectos y que además es una prueba de que tenemos que hacer algo por la caridad y por el amor a Cristo. Y entonces, toda la época, tanto desde el Nuevo Testamento y en los siglos posteriores, en todo el desarrollo del cristianismo, se establecen pues, esa asistencia, esa cura de los enfermos, que muchas veces consiste únicamente en darles de comer, limpiarles y mantenerles en una temperatura adecuada y limpios, pero por esa obligación moral y esta idea de caridad. Con los siglos se va sucediendo, pues estas ideas se van apartando progresivamente más de esa idea de las explicaciones más religiosas y poco a poco el ser humano va tomando más conciencia y se va volviendo, pues va teniendo más apego a su vida terrenal y no tanto a la vida que vendrá después de la muerte. Y al mayor apego a la vida terrenal nos viene el hecho de que queremos investigar más en qué es lo que pasa en nuestra vida y cómo podemos solucionarlo y cómo podemos vivir mejor. Comienza también la medicina más científica. Hasta el siglo XVI, por ejemplo, no sabemos nada, no se tiene conciencia real de que las enfermedades, de que hay unas enfermedades que son contagiosas y ya han pasado unas grandes pestes en la humanidad, y a partir del siglo XVI es cuando empieza a haber realmente esa conciencia. Siglos XVIII y XIX, con las concentraciones urbanas y con las transformaciones sociales, aparecen nuevas enfermedades y también nueva preocupación por el ambiente, la higiene, las condiciones de vida saludables. Se exige al Gobierno, se exige al Estado el derecho a la salud y se exige que haya esta salubridad, la salud pública, etcétera. Empiezan también a desarrollarse las especialidades médicas, que si nos fijamos, las especialidades médicas están organizadas por aquello que se ve, es decir, el corazón, el pulmón, el estómago, el aparato musculoesquelético, porque están desarrolladas por sistemas u órganos que era pues, lo propio de lo que se tenía por entonces, y así hemos seguido durante siglos y probablemente seguiremos mucho más. No es que ahora yo quiera que se borren las especialidades médicas porque me van a decir algo, pero están organizadas en función de aquello que se veía. Pero poco a poco vamos conociendo más a fondo y vamos teniendo microscopía y rayos X y muchos otros instrumentos, y vamos conociendo qué pasa con los tejidos y con las células, y ya a mediados del siglo pasado, en el siglo XX, se describe la molécula del ADN. Y aquí ya comienza pues, esta carrera espectacular a saber esa gran molécula, ¿por qué es tan importante? Bueno, podríamos decir, bueno, es importante porque nos explica la herencia, pero es que lo que estamos viendo, y gracias a María y a personas como ella, es que no solamente explica la herencia, sino que está en la base de muchas enfermedades y además no solamente como causa, sino que investigándola también podemos imaginar cómo tratar esas enfermedades. Por tanto, tenemos ante nuestros ojos, estamos viviendo ahora una auténtica revolución y probablemente la veremos en los próximos años, que puede cambiar muchas maneras de pensar, que afectan, como decía al principio, no solamente a cómo nos vamos a enfrentar cómo pensamos en la enfermedad, cómo la vamos a abordar, sino que puede afectar a la organización de los sistemas sanitarios, puede afectar a la política, a la cultura también, nuestro concepto sobre la enfermedad, y a muchos otros ámbitos. Y bueno, y ahora ya aterrizados
en esta biología molecular, sí que la primera pregunta que le haría a María es ¿por qué enfermamos? Bueno, primero, Gemma, decir que me ha encantado tu periplo histórico. De hecho, pensaba... Creo que me he extendido más de lo que quería, pero era muy difícil resumirlo. No, algunas de las cosas que has dicho, de hecho, las había pensado también para este debate, si quieres, o este diálogo, más bien. Porque, claro, si pensamos por qué enfermamos, evidentemente los griegos pensaban que era una cosa divina e incluso tenían un mito, que voy a empezar a citarlo un poco para enlazarlo con lo que tú has dicho, que es un mito que me gusta mucho, que es el mito de las parcas, ¿no? Que era el mito que utilizaban para explicar la duración de la vida, porque algo que no has mencionado es que las enfermedades también están relacionadas con la longevidad, con el envejecimiento, e intentaré convenceros de que la causa de muchas enfermedades, de hecho, es el hecho de que nuestras células envejecen, ¿no? Pero en este mito había 3 hermanas hilanderas, ¿no? Una que tenía una rueca que generaba un hilo, que era el hilo de la vida, otra hermana que medía el hilo y según midiera el hilo pues ibas a vivir más o menos, y finalmente estaba la hermana que cortaba el hilo, y en el momento que se cortaba el hilo se acababa la vida, ¿no? Esta era una explicación poética, si quieres, de la longevidad. Este hilo, bueno, pues hoy pensamos, o yo pienso que este hilo es el ADN, o que, si queréis, incluso más, una parte del ADN que se llaman los telómeros, y ahora entraremos en ello, que son los telómeros, y que depende de cuándo llegan a su longitud mínima, pues acaba la vida. Pero en relación a tu pregunta de por qué enfermamos siempre por una causa concreta. Todas las enfermedades tienen un origen. Y yo creo que eso lo entendimos por primera vez con las enfermedades comunicables o infecciosas. Yo creo que fue la primera vez que realmente nos dimos cuenta de que una enfermedad se podía explicar por un agente, por un origen, por un germen, ¿no? Que eran las enfermedades infecciosas. La viruela se producía por un germen y eliminando este germen hemos podido erradicar la viruela. La enfermedad COVID-19 se produce por un germen, que es el virus SARS-CoV-2, y gracias a conocer este virus pues podemos tener vacunas y podemos tener tratamientos para curar a los enfermos que tengan la enfermedad COVID-19. Pero hay otro grupo de enfermedades que son las no comunicables, no infecciosas, que son las enfermedades que nos matan, aunque ahora también nos mata mucho todavía una enfermedad infecciosa que es el COVID, pero también nos mata el Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer. Estas enfermedades no tienen en su origen un virus, una bacteria. Lo que tienen en su origen es un proceso molecular que ocurre en nuestro organismo, que es un proceso de envejecimiento. Envejecimiento de nuestras células. Tenemos que pensar que nuestro organismo, para no estar enfermo, nuestras células tienen que estar funcionales, tienen que funcionar perfectamente, y que para que eso ocurra nuestro organismo se regenera constantemente. Se estima más o menos que somos casi un organismo entero nuevo cada 10 años. Algunos tejidos como la piel se regeneran muchísimo más frecuentemente. El tracto digestivo se regenera de una manera semanal, diaria. Y cada vez que este proceso de regeneración ocurre, se va gastando un poco de vida, ¿no? Nos podemos imaginar la vida como la vida de un juego de ordenador, ¿no? Que tú vas jugando y vas gastando la vida. Pues cuando esta vida se agota, pues se deja de poder regenerar nuestro organismo. Y cuando eso ocurre, no se puede reparar el daño que se va acumulando. Y esto produce la enfermedad, o el fallo de un órgano o un tejido y, en última instancia, la muerte. Es decir, que enfermamos porque envejecemos o porque nuestras células envejecen y pierden su capacidad de regenerar. Esto es lo que yo pienso como científica y un grupo de científicos pensamos, que no tiene ningún sentido estudiar los órganos. En la medicina no tiene ningún sentido que haya especialidades como especialista de pulmón, especialista de riñón. Yo pienso que no tiene ningún sentido, porque el origen de estas enfermedades es un origen común a todos los órganos y tejidos, que es el envejecimiento de nuestras células, ¿no? Y de alguna manera esto es un cambio de paradigma, porque hasta ahora y todavía ahora se estudian las enfermedades, incluso hay centros de investigación monográficos para una enfermedad o para otra, ¿no? Pues está el CENIO, ¿no? Que yo dirijo, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pero al lado está el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Aquí está la Fundación Maragall para Alzheimer. Pero en realidad lo que sabemos ya los biólogos moleculares, los bioquímicos, es que esto no tiene sentido organizarlo por enfermedades porque hay un proceso molecular.
un proceso molecular que es el que explica el que se produzca el envejecimiento de nuestras células y las enfermedades. Y entonces, realmente, cuando miras qué se estudia en estos centros, estamos estudiando casi los mismos mecanismos moleculares muchas veces, ¿no? Entonces, yo en mi caso concreto estudio uno de estos mecanismos de por qué estudiamos, ¿no? De por qué envejecemos, que yo creo que es uno de los más importantes, a lo mejor porque yo me dedico a ello, pero que es pues este hilo de las parcas, ¿no? Realmente podemos pensar que es una estructura que protege nuestros cromosomas, que se llaman telómeros, que quiere decir, el griego quiere decir la parte del final, y es una estructura que es muy importante para la vida y que en cambio se va agotando conforme nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar los tejidos. Hemos demostrado en mi grupo y otros grupos que cuando los telómeros son muy cortos, es decir, cuando el hilo ya se ha cortado, una longitud muy corta, esto produce el envejecimiento suficiente, y cuando lo mantenemos largo durante más tiempo podemos retrasar el envejecimiento, es decir, podemos modular la longevidad, y lo que hacemos también es retrasar las enfermedades. Incluso podemos curar una enfermedad que ya está ocurriendo, que es progresiva, volviendo a alargar el hilo. Es decir, que al final yo creo que estamos entendiendo de alguna manera uno de los orígenes moleculares de las enfermedades no comunicables, no infecciosas. Y este estudio de los telómeros que lleva, pues, bueno, tú llevas 20 años, ¿no? O no sé cuántos años estudiando esta micropartícula diminuta que tan importante realmente está resultando ser para conocer el envejecimiento, también nos ha permitido estudiar otras enfermedades, como decías, incluso, por ejemplo, COVID, que ahora comentábamos. Cuando aparece la epidemia de COVID, lo primero que necesitamos es saber cuál es la causa. En este caso necesitamos detectar el virus y eso, por suerte, pues en unas pocas semanas se pudo secuenciar el genoma y saber exactamente cuál era el agente causal. Pero para poder enfrentarnos a esta patología, poder investigar una vacuna o poder saber cuáles son los síntomas que produce y cómo podemos revertirlo, o si pensamos en un tratamiento que sea curativo, debemos investigar más. Sí. En tu grupo habéis investigado también la relación entre los telómeros y el COVID, ¿no? Sí, al final el COVID, bueno, quería mencionar, de hecho, enlazando con lo de antes, después menciono lo del COVID, que en mi grupo, por ejemplo, que estudiamos estos telómeros, que son este hilo de las parcas, ¿no? Este hilo de la vida, pues estamos estudiando el riñón, el pulmón, el corazón. No estudiamos un tejido concreto porque, como digo, la enfermedad es algo que ocurre a un nivel primero molecular, que después se convierte en un defecto de las células, después de los órganos y en última instancia de todo el organismo. Y en el caso, por ejemplo, del COVID, la enfermedad COVID tiene dos componentes. El componente del virus, que infecta nuestras células, que por cierto infecta el virus este, que es el virus SARS-CoV-2, a diferencia de otros virus SARS, infecta prácticamente todas las células de nuestro organismo, tiene la capacidad de infectar casi todos los tipos celulares. Y sabemos que la enfermedad es el virus más el individuo infectado. Y una cosa curiosa de este virus es que hay un efecto claro de la edad, es decir, que las personas más mayores tienen una mortalidad muchísimo más alta que las personas jóvenes o muy jóvenes. Y esto es diferente de otras enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la gripe puede matar muchísimo también a personas muy jóvenes o a niños pequeños, ¿no? Entonces, hay algo de la enfermedad COVID-19 que nos dice que un componente importante de la enfermedad es el envejecimiento de nuestras células. Entonces, en mi grupo hicimos la hipótesis de que realmente lo que hace este virus es matar la célula. Se infecta una célula y la mata. Entonces, está de alguna manera matando células de nuestro organismo, lo cual está forzando a que las que quedan tengan que regenerarse. Es como si estuviéramos dañando el organismo permanentemente. Y cada vez que ocurre esta regeneración, pues se van agotando estos telómeros, que es esta vida, ¿no?, del ordenador que he dicho antes, ¿no?, o este hilo de las parcas. Y entonces, pues nuestra hipótesis es que realmente la enfermedad COVID tiene un componente que son las personas más mayores con telómeros cortos, van a poder regenerar menos sus tejidos cuando tienen la infección por el virus y ahí va a producir una mayor mortalidad. Y de hecho nos dimos cuenta porque nosotros estábamos estudiando enfermedades del pulmón en mi grupo, en concreto una enfermedad del pulmón que es cuando las células del pulmón ya no pueden regenerar porque ha habido daño y se produce una fibrosis. Fibrosis quiere decir que se pierden las células funcionales de cada órgano y tejido. En el pulmón serían pues
las células de los alveolos, en el corazón serían las células cardíacas, y cuando ya no están las células funcionales, lo que ocurre es que crecen unas células tontas, digamos, que es una especie de pegamento que se llaman fibroblastos y producen la cicatriz. Cuando hay una cicatriz, no están las células funcionales del órgano. Una cicatriz en el pulmón ya no son las células del pulmón que nos permiten respirar. Una cicatriz en el corazón ya no son las células cardíacas del corazón que permiten que se contraiga el corazón. Y así para todos los tejidos. Y nosotros nos dimos cuenta que cuando los telómeros eran cortos se producía fibrosis. Fibrosis en el pulmón, en el corazón, en el riñón, etc. Y qué curioso, el virus SARS-CoV-2, cuando infectaba el pulmón, producía fibrosis. El riñón producía fibrosis. Y entonces fue poner dos cosas juntas, ¿no? Y por eso pensamos que seguramente la enfermedad COVID-19 tiene un componente que es la edad, el envejecimiento de nuestras células, y esto es algo que estamos intentando demostrar. O sea, es una hipótesis que tenemos y que tenemos evidencias de que puede ser así, pero estamos ahora mismo intentando demostrarlo, ¿no? Y mostrar que si realmente un organismo tiene telómeros cortos, eso es suficiente para causar un COVID severo. Pero para poder formular esta hipótesis tienes que estar abierto, tienes que estar planteándote, en este caso tienes que haber estudiado o conocido todos estos mecanismos del envejecimiento y estar atento también a la información científica que va apareciendo. ¿Crees que, por ejemplo, antes hablábamos de las especialidades, ¿crees que hoy en día, por ejemplo, pues hay suficiente relación entre las especialidades médicas y las personas que os dedicáis a la investigación en biología molecular? Nosotros, por ejemplo, en la Pompeu Fabra, nuestro departamento, que ahora se llama Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida, creo que hay una apuesta decidida, si no el rector me lo confirmará, de que haya mucha relación entre la investigación de biología molecular y la investigación más clínica, y eso que surja ya desde los estudiantes de medicina en sus primeros cursos. Pero es algo bastante inusual. Tiene que ser así y me parece que es realmente avanzado que sea así, porque no tiene sentido que sea de otra manera, porque si sabemos ya que el origen de las enfermedades está en procesos moleculares, ¿no?, que a su vez resultan en procesos celulares, etcétera, no tiene ningún sentido que no haya una formación muy fuerte en biología molecular para alguien que se vaya a dedicar después a una actividad clínica, ¿no? Y aunque todavía no hemos cambiado el paradigma por completo, como digo, y todavía no hay esa comunicación que debería de haber, ¿no?, que yo creo que no la hay, seguramente todavía, a pesar de que haya sitios como este que lo estáis haciendo ya desde la formación, yo creo que sería lo deseable, ¿no? Quizá puedo poner un ejemplo también que yo creo que es muy ilustrativo cuando apareció el SIDA, ¿no? Cuando apareció la enfermedad SIDA, que al principio pues se ponían enfermos los pacientes y se llamó el cáncer de los homosexuales al principio, porque lo que aparecía, las personas que tenían SIDA, es que tenían unos tumores por la piel, ¿no? Entonces, como no se conocía el origen de la enfermedad, y se tardó 2 años en conocer el origen, que era un virus, el virus de HIV, pues se pensaba que era un tumor, que era un cáncer. Obviamente estos tumores se intentaban quitar y tal, pero los pacientes se seguían muriendo, etc. Si no conocemos las causas realmente moleculares de una enfermedad, es muy difícil que curemos esa enfermedad. Y de hecho yo creo que ese ha sido el gran error o fallo. Y si hoy en día no sabemos todavía curar no sabemos curar ninguna, y es muy fuerte, en el siglo XXI, ninguna enfermedad degenerativa, no sabemos cómo curarla, es porque no hemos estudiado el origen de esas enfermedades. Es como yo creo que es un gran error. Por lo tanto, hay que empezar a entender a nivel molecular el origen de las enfermedades para algún día poder frenar una enfermedad degenerativa, ¿no? Claro. Que es algo que todavía no hemos conseguido hacer. Ahora empezamos a tener las técnicas y tenemos que tener la voluntad. Sí. Eso es como cuando durante siglos y siglos estaba prohibido la disección humana, durante muchos siglos estuvo prohibida y por tanto no sabíamos nada de lo que pasaba dentro del organismo, excepto lo que se podía ver en los órganos en descomposición de una persona, pero era algo prohibido y punible, ¿no? Y eso también pues ocasionó seguramente un retraso en el avance de la medicina. Y hoy nos pasa lo mismo con la biología molecular. Tenemos la técnica y la cuestión es que debemos investigar. También creo yo que el hecho de que las disciplinas en general,
cualquier disciplina del conocimiento, no solamente en el ámbito de la salud. El hecho de que cada uno tengamos nuestras sociedades, nuestros congresos, y durante muchos años las publicaciones estaban cerradas y solo accedían a aquella pequeña comunidad, no permean, o sea, no permite esa permeabilidad del conocimiento. El avance en el Open Science y, por ejemplo, en COVID se ha visto muy claro, todas las publicaciones en abierto. En COVID ha sido horrible porque ha sido una pandemia mundial que ha causado y sigue causando muchísimas muertes y sufrimiento, pero ha sido maravilloso ver cómo ha reaccionado la comunidad científica, ¿no? Y cómo pues, se ha averiguado rapidísimamente cuál era la gente que causaba el COVID, se ha publicado. Eso ha permitido rápidamente empezar las vacunas, bueno, aplicar una tecnología que ya existía al desarrollo de las vacunas, ¿no? Las vacunas de RNA primero, las de DNA, etcétera, los test para detectar. O sea, ha sido algo realmente ejemplar, yo creo, la reacción de la ciencia. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que quizá que la información de un campo pues que no es tan viejo, ¿no? La biología molecular pues empieza en los años 70 casi, ¿no? Que es cuando incluso se debate en Estados Unidos si hay que prohibir o no la tecnología del ADN recombinante. Esto fue un momento crítico donde en el Congreso de Estados Unidos se estaba debatiendo si se permitía o no que se manipularan los genes, porque había personas que pensaban que esto podía pues, generar nuevas enfermedades y podía ser un problema. Y científicos como Jim Watson, que era uno de los descubridores de la estructura del ADN, pues tenía que convencer a los políticos de que se tenía que permitir, ¿no? La tecnología de ADN recombinante, que no es otra cosa que lo que se llama hoy en día biología molecular, ¿no? Entonces, esto es algo bastante reciente. Entonces, no es sorprendente quizá pues que todavía no sea algo que tenga que ser conocimiento básico, ¿no? Para cualquier carrera de biomedicina, pero yo creo que hoy en día tiene que ser así. Y creo que es la única manera realmente de avanzar en entender la enfermedad y poder curar enfermedades que hoy por hoy todavía son incurables, que son muchas las que son incurables, pasa por entender su origen, ¿no? No, está cada vez más claro. Bueno, veíamos, al principio hablabas, y hemos hablado del envejecimiento, de esa relación entre la investigación del envejecimiento y la investigación de las enfermedades. Pero hay una pregunta también aquí, y enlazando con estos debates éticos que se producen a lo largo del tiempo y que son muy sanos además, y que son también definen una sociedad, un momento, una cultura, unos valores. Y en un momento determinado se cuestiona si el envejecimiento debe ser considerado o no una enfermedad. Explícanos un poco más acerca de este debate, cómo ha ido avanzando, y por qué, y cuál es tu opinión. Este es un debate que es actual todavía. De hecho, hay lobbies en distintos países, en Estados Unidos, en Suecia, que yo sepa, en varios países, donde hay lobbies de científicos que están intentando convencer a las autoridades regulatorias que se permitan hacer ensayos clínicos para intervenir en el proceso de envejecimiento. Porque el envejecimiento no es que sea una enfermedad, es que es la causa de muchísimas enfermedades. Y sabemos también ahora que la enfermedad no aparece el día que nos encontramos mal, que nos duele algo y vamos al médico y nos dice usted tiene un cáncer, usted tiene un problema en el riñón o el corazón. La enfermedad empieza a ocurrir décadas antes, y esto lo sabemos. Un cáncer se origina durante 20 años, el Alzheimer, la Fundación Maragall, ¿no? Que está cercana aquí, pues se sabe que ya hay defectos en el tamaño del cerebro o en la captura de glucosa por el cerebro décadas antes de que empiece a haber declive cognitivo. Es decir, que la enfermedad no aparece de un día para otro, es un proceso largo. Y entonces, por lo tanto, no tiene ningún sentido que solo se permita hacer ensayos clínicos, que es probar nuevos medicamentos una vez que alguien ya está enfermo. Habría que pensar quizá en una medicina preventiva, una medicina basada en el conocimiento del origen de las enfermedades, pues para poder intervenir antes de que sea demasiado tarde. Muchas veces es demasiado tarde, está ya demasiado avanzado el proceso. Esto en el cáncer es obvio, pero en muchas otras enfermedades. Si realmente conociéramos el origen de las enfermedades a las que nos enfrentamos, podríamos diseñar medicamentos para prevenir que avancen o para prevenir que aparezcan,
Igual que hacemos con el COVID-19, ¿no? Como sabemos su origen, que es el virus SARS-CoV-2, pues tenemos una vacuna para intentar que no nos mate la enfermedad COVID-19. Pues lo mismo podíamos hacer para el cáncer u otras enfermedades degenerativas, pero eso pasa por realmente no esperar a que ya estemos enfermos, sino intentar prevenir las enfermedades o tratarlas a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Y eso implica dejar hacer ensayos clínicos antes de que alguien esté enfermo, ¿no? Y yo creo que eso es un debate actual y claro, de lo que estoy hablando, en el fondo, es permitir hacer ensayos clínicos para cosas que ralenticen el envejecimiento, porque esto es el origen de estas patologías, ¿no? Y claro, entiendo que uno de los argumentos es como el envejecimiento nos afecta a todos, esto no es una enfermedad, porque para que algo sea una enfermedad no tiene que afectar a todo el mundo. Creo que es un poco el argumento, ¿no?, que hay. Sí, sí, vamos. Bueno, pues yo creo que quizá, yo personalmente creo que es mejor prevenir que curar. Creo que estamos en la cultura del curar y quizá no sea la mejor cultura, ¿no? Porque es insostenible también, ¿no? De hecho, bueno, claro, hay muchos argumentos, ¿no?, a favor, en contra. De hecho, la idea es como el envejecimiento, todo se ha explicado como algo fisiológico y clasificarlo como enfermedad o como el origen de las enfermedades, pues podría abrir la puerta a esto, pues hoy pues vamos a investigar para prolongar la vida, etcétera, etcétera. No te comento. Pero claro, de hecho ya tenemos la vida muy prolongada y sin embargo investigar, vamos, ya si no me corriges, ¿no?, investigar en el envejecimiento e intentar retrasar ese deterioro producido durante los años, lo que va a hacer en todo caso es buscar que tengas esa vida con mejor calidad de vida. Yo, ¿para qué quiero tener 100 años si me duele la columna desde los 50? No tengo ningún interés. Ahora, si tengo que llegar a los 100, que no sé si quiero, pero si quisiera llegar, que esté en buenas condiciones, esto seguro, ¿no? Fíjate cómo ha sido en la investigación, es curioso. En la investigación se ha empezado intentando entender la longevidad, o intentando encontrar los genes de longevidad, estudiando los gusanos o las moscas o los ratones, y se ha conseguido pues alargar la vida de los gusanos muchísimo, de las moscas o de los ratones. Y después nos hemos dado cuenta de que realmente vivían más porque enfermaban más tarde, porque en realidad lo que estábamos haciendo era hacer que estuvieran sanos y jóvenes durante más tiempo, ¿no? Si la juventud es el tiempo de vida libre de enfermedad, el tiempo de vida donde nuestro organismo todavía se puede regenerar los daños y está, digamos, al 100%, cuando se encontraban estos genes de longevidad, lo que estaba ocurriendo realmente es que estábamos aumentando el tiempo de juventud, el tiempo de un organismo sano, que era capaz de regenerarse y de mantenerse sano, ¿no? Con lo cual, ahora en realidad lo que está ocurriendo es que estamos viviendo muchos más años, como bien has dicho, pero estamos envejeciendo y esto está haciendo pues, que la incidencia de las enfermedades aumente muchísimo. De hecho, va a aumentar mucho más. Las proyecciones de cáncer, de Alzheimer, son casi de duplicación del número de casos en el año 2050, pues simplemente porque cada vez hay más personas mayores. Como está ocurriendo a nivel mundial un envejecimiento demográfico, esto quiere decir que porcentualmente cada vez hay más personas mayores, pues va a aumentar muchísimo la incidencia de cáncer, de Alzheimer y otras enfermedades, ¿no? Con lo cual, yo creo que no podemos separar la idea de longevidad de la idea de enfermedad, porque sabemos que es lo mismo, son estos procesos de envejecimiento, ¿no? Si consiguiéramos mantenernos jóvenes y sanos durante más tiempo, que no es ninguna frivolidad, en realidad lo que es mantener nuestro organismo al 100% con capacidad de regenerar y capacidad de vivir libre de enfermedad, ¿no? Y mientras tanto también aprovechar todo lo que se va aprendiendo para investigar en otras enfermedades. A mí siempre me ha gustado la diferencia que hay entre, claro, en castellano, en catalán decimos envelliment, envejecimiento, siempre con esa connotación de la vejez. Yeah. Sin embargo, en inglés utilizas la palabra aging, que solamente dice edad. Sí que es verdad que lo utilizas para decir envejecimiento, pero de hecho podrías decir aging para cualquier edad de la vida. Es como el transcurrir de los años. Bueno, pues ojalá pudiera ser ese transcurrir de los años sin necesariamente el deterioro o esos procesos del envejecimiento. No sé si... Sí, es verdad.
De hecho, yo he hablado hasta ahora solo de prevenir, ¿no? Si conociéramos que conocemos mucho de por qué envejecemos, podemos prevenir enfermedades, también podemos detectar a tiempo qué personas van a tener las enfermedades, porque podemos saber qué personas están envejeciendo más rápido y quizá intervenir antes de que sea demasiado tarde, pero también podemos hacer otra cosa, que es lo que ahora está siendo la frontera de la investigación, y es enfermedades, una vez ya diagnosticadas, enfermedades degenerativas, pues un Alzheimer, una fibrosis, enfermedades de cuando ya no puede regenerarse, digamos, o un órgano ha llegado, digamos, a su fin y que no sabemos cómo curar, poder curarlas. Y entonces, por ejemplo, eso lo estamos haciendo en mi grupo. Nos hemos dado cuenta que podemos revertir, incluso curar una enfermedad degenerativa como la fibrosis, pararla y revertirla, pues corrigiendo el origen, que serían los telómeros cortos. Y esto es el motivo por el cual pues, Silicon Valley está invirtiendo cantidades millonarias en entender el envejecimiento, ¿no? Google a través de Calico, ahora Jeff Bezos y Amazon a través del centro que van a hacer en Cambridge, donde van a ir varios investigadores españoles. Quiero decir que es por esto, es entender el envejecimiento para no solo prevenirlo quizás, incluso tratarlo a tiempo, sino también para curar enfermedades una vez que ya están diagnosticadas, ¿no? Para revertirlas. Revertirlas. No, realmente, bueno, como hemos visto y como anunciábamos al principio, realmente se abre un mundo se abren muchas más posibilidades, muchas de ellas revolucionarias, muchas de ellas nos hacen cambiar y pensar en conceptos que a lo mejor los tenemos muy integrados. Vamos a pasar a otro tema, pero que tiene mucho que ver también con esa, ahora explicaba, ¿no? Pues esa inversión, esas inversiones multimillonarias. Claro, el mundo científico, sobre todo en el sector de la salud, tiene también pues, un componente económico y un componente también muy competitivo. Sí. Y yo me gustaría preguntarte, pues, desde el punto de vista de una mujer que se dedica a la investigación, que no solamente diriges el CENIO, sino que dirige la red SOMA, que es la red de centros de investigación de excelencia de toda España y que, bueno, ¿qué nos podría explicar desde la perspectiva de la mujer? ¿Qué cosas quedan? ¿Dónde encontramos las principales reticencias a la hora de luchar contra las desigualdades que existen en el mundo de la ciencia? Hace pocos días hemos celebrado el 8 de febrero, el Día de la Niña y de la Mujer en la Ciencia. El 8 de marzo será el Día de la Mujer. Y el resto del año es como el día del no cumpleaños de Alicia en el País de las Maravillas, que solo cumplimos años el 8 de febrero y el 8 de marzo y todo el mundo se pone medallas. ¿Y el resto del año estamos de no cumpleaños? ¿O qué pasa en el mundo de la comunidad científica y académica? La comunidad científica yo creo que está bastante avanzada en este tema, aunque hay creo que varios problemas, podemos hablar de ellos, pero mencionando el caso, por ejemplo, de SOMA, de la red de centros Severo Ochoa, casi todos los centros tienen unidades de la mujer o tienen alguien encargado de vigilar estos temas, ¿no? En los centros, planes de igualdad de género, etcétera. En el CENIO tenemos una oficina de la mujer desde el 2012. Todos los meses hacemos acciones, o sea, todos los meses tenemos un 11 de febrero o un 8 de marzo. Yo creo que hay dos grandes problemas, ¿no? Uno es las carreras con un fuerte de matemáticas, física, etcétera, que cada vez hay menos mujeres. De alguna manera no estamos haciéndolo bien en atraer mujeres a estas carreras y esto es algo cultural porque es algo, por ejemplo, que no pasa en otros países. Por ejemplo, en Asia hay muchas más mujeres que eligen estas carreras, es decir, es algo, si quieres, incluso occidental, que obviamente hay que corregir. Y después, en aquellas carreras donde haya muchas mujeres, por ejemplo, todas las bios, pero también química, farmacia, etcétera, ahí hay muchísimas más mujeres que hombres, incluso algunas están feminizadas, que no me gusta nada el término. Hay centros de investigación donde hay mayoría de mujeres. En el CENIO he visto la cifra actual, son 66% somos mujeres, o sea, la ciencia se hace por mujeres, pero cuando vas a los puestos de dirección de la investigación, los puestos de director, directora de grupo, que son los que deciden qué se investiga, cómo, que consiguen la financiación y que tienen el prestigio, todavía no hay un 50% de mujeres. Y ahí hay otros componentes, ¿no? Porque incluso en carreras donde hay igual o más mujeres que hombres, las mujeres todavía no llegan a los niveles máximos de manera proporcional, sino que incluso se invierte, ¿no? Es la típica gráfica esta de tijera, ¿no?
Y ahí esto se ha estudiado, afortunadamente se estudia, se publican muchos trabajos, hay trabajos muy significativos que seguramente conoceréis, ¿no? El de famosa John y Jennifer, el mismo currículum con un nombre de mujer, un nombre de hombre, que incluso hombres y mujeres valoran mejor el currículum de John que el de Jennifer, aunque es el mismo, le ofrecen un salario más alto, le ofrecen más cosas que a Jennifer. Esos son los sesgos inconscientes que tenemos hombres y mujeres. Después está la pérdida de confianza, si quieres, o los estereotipos de género, ¿no? El famoso trabajo en Science, este un poco más reciente, ¿no? De niños y niñas a los 5 años piensan por igual que pueden resolver un problema difícil, pero a partir de los 6-7 años las niñas empiezan a pensar que no, que ellas no pueden resolver un problema difícil. Eso es el impacto de la sociedad, del entorno, o bien la familia, o bien el centro educativo, o bien lo que están viendo en la sociedad donde están creciendo, ¿no? Bueno, en fin, podría poner muchos ejemplos. Incluso las mujeres que están arriba, que estamos arriba, podemos sufrir el síndrome del impostor. Es decir, claro, si estás arriba y eres la única, pues igual piensas, bueno, en fin, aquí hay algo raro, ¿no? Quiero decir que todo esto se estudia por parte de sociólogos, de psicólogos, etcétera. Y yo creo que estamos entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, esperemos que se vayan reduciendo también, sobre todo las reticencias, porque saberse ya se sabe que existe, hay medidas y hay también, pues desde muchas instituciones, pues hay una presión top-down para que se hagan cosas en este sentido, hay comparaciones, ¿no? De monitorización de cómo va evolucionando cada país, pero... Sí. En el CENIO tenemos una serie de medidas, hicimos una serie de medidas estructurales, cambios, al final son cambios también estructurales. Claro, que ¿no? también tienes que ir demostrando que tu propio centro también evoluciona en este sentido. Cuando hablamos de perspectiva de género, no solamente nos referimos a lo que sería el capital humano, a cómo se distribuye, si hay más mujeres, menos, si ocupan cargos directivos o no, pero en el campo de la ciencia también pues, hablamos de integrar la perspectiva de género en la propia investigación. En este sentido, desde el CENIO o tú particularmente en tus grupos de investigación, ¿cómo habéis transformado vuestras prácticas? Por ejemplo, yo qué sé, utilizáis ratones machos y hembras, y hacéis una revisión sistemática cada vez cuando tenéis que buscar la literatura a ver si el hecho de ser mujer influye, yo qué sé, en la longitud del telómero o etcétera, ¿no? En todos los procesos e incluso también ya al final de todo, cuando escribes el paper o cuando haces la comunicación, también cómo influye. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Antes yo creo que no era un tema importante. Ahora en las revistas donde publican los trabajos, las agencias financiadoras, los propios investigadores se dan cuenta, nos damos cuenta de que es importante el tema del género. Porque hay un factor hormonal que puede hacer que sea diferente una enfermedad, etc. En el caso de los telómeros, desde luego, es importantísimo. ¿Sí? Si quieres comparar los telómeros de dos grupos, tienes que considerar la edad, porque los telómeros son diferentes en distintas edades, y el género, porque en general las hembras tienen telómeros más largos que los machos, ¿no? Y por supuesto, en mi grupo, desde luego, siempre estudiamos cuando utilizamos ratones machos y hembras. Porque a veces cuando organizamos, no sé si os pasa, pero nosotros yo llevo muchos años organizando pues, debates o cursos, workshops sobre cómo integrar la perspectiva de género en la investigación y casi siempre quien viene son mujeres. Y poco a poco empieza a haber algún hombre, pero pocos. Yo aprovecho situaciones como esta que tenemos, que con la excusa de que vamos a hablar de otra cosa, vamos a poner la cuña de género, que creo que también es importante. No sé si también tenéis esta misma experiencia de si organizáis cursos o algo de perspectiva de género, quienes más están interesadas son las que ya están convencidas. No porque yo creo que es algo que ya se exige en muchas revistas. O sea, cuando publicas cualquier estudio, por ejemplo, con ratones, es muy común que el revisor o revisora diga, bueno, esto lo habéis hecho solo con ratones machos, ¿no? Habría que hacerlo también con ratones hembras. Quiero decir que creo que eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Pero bueno, sería algo quizá a incorporar, ¿no? Es el hacer algún tipo de asegurarnos que, por ejemplo, todos los trabajos que se publican en el CENIO estamos teniendo eso en cuenta. Y me parece súper relevante. Lo hemos vivido ahora con las vacunas RNA, ¿no?
aunque se incluyeron en los estudios iniciales de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que fue la primera vacuna, en los ensayos clínicos igual número de hombres que de mujeres, pues quizá no se advirtió a las mujeres que tenían que fijarse también en posibles problemas ginecológicos, ¿no? Y eso ha aparecido después, ¿no? Porque a lo mejor lo único que les decían que se fijaran era en otras cosas, ¿no? No en temas que son únicos de la mujer, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es una evidencia de que el tema del género sí, habría que integrarlo como hay algo que integrarlo ya más sistemático, claro. ¿no? Pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Tamara. Tenemos unos 5 minutos. Vale, porque yo... Yo luego subo a hacer también una pregunta, pero tenéis unos 7 minutos, 10 más. Vale, perfecto. Bueno, yo sí que te pediría ya pues un poco para ir haciendo estos últimos 5 minutos, cómo ves el futuro ya que estamos pues de la investigación en España, en el ámbito no solamente concreto de la biología molecular, tú también pues por tu parte, por todo lo que llevas en Soma y en cáncer, qué es lo que debemos hacer de aquí adelante y cómo podemos apostar para que esto vaya prosiguiendo. Pues yo creo que hay cosas buenas y cosas malas. La buena noticia, digamos, es que yo creo que en España hay hay unos centros de investigación de muchísimo nivel. En Cataluña hay bastantes de ellos, que son centros acreditados, son centros de excelencia, que esto quiere decir que compiten a nivel internacional, que son evaluados por paneles internacionales y que realmente están en los rankings siempre pues entre los 10 primeros, ¿no? Y hay muchos, hasta 50 centros y unidades de excelencia en nuestro país. Eso es muy buena noticia. La mala noticia es que, bueno, pues el porcentaje del Producto Interior Bruto de nuestro país que se dedica a la investigación todavía no llega a la media europea. Todavía hay muchísimas restricciones administrativas, ¿no? Bueno, que ahora que parece que se van relajando, pero hemos tenido dificultades de contratación de personal, con la tasa de reposición, con todas estas cosas. Y eso también quizá se relaje, se está relajando y quizá el anteproyecto de la nueva ley de la ciencia, que ya ha pasado el Consejo de Ministros la semana pasada, pues sea una manera también de agilizar un poco el trabajo científico en nuestro país. Creo que en nuestro país hubo un momento álgido para la ciencia, que fue en los años 2008-2009, justo antes de la crisis económica, ¿no? Donde quizá realmente fue la época de vacas gordas, donde a nuestro país venían científicos de todo el mundo, pero no solo becarios a hacer aquí la tesis y el postdoctoral, sino a jefes y jefas de grupo senior, ¿no? Venían a centros de Cataluña, de Madrid, etcétera. Y la crisis económica y las restricciones que se impusieron y que continúan muchas de ellas ha hecho que España pierda competitividad o atractivo internacional. Yo creo que esto es algo que hay que revertir porque realmente tenemos un potencial muy, muy alto, ¿no? Hay que volver como mínimo, a recuperar esa ilusión también y bueno, yo creo que... Bueno, ilusión yo creo que la tenemos, ¿no? La tenemos de sobra. Bueno, y en la ley de la ciencia en concreto, ¿qué es lo que transforma, qué es lo que cambia de...? Pues yo creo que sobre todo hay cosas que no estaban tan claras, que viene a resolverlas, ¿no? Que son, yo creo que cosas buenas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es quitar trabas administrativas y también algunas cosas que no se habían desarrollado, pues desarrollarlas para permitir, por ejemplo, contratación de talento de alto nivel, ¿no? A nuestro país, ¿no? Que es algo que es complicado. O sea, si quieres traerte alguien muy top, que hay gente muy top que quiere venir a trabajar a centros de investigación en nuestro país, pues que no haya dificultades de ofrecer salarios competitivos, etcétera, ¿no? Yo creo que de alguna manera hay que permitir que el talento científico que tenemos aquí pues pueda trabajar con comodidad, porque estamos compitiendo con los mejores. Otros países que sí que tienen y para ello estas tenemos posibilidades. que competir también en condiciones, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con esto también hemos visto un poco ese futuro. No sé si Tamara... Sí, no acabamos. Creo que tengo una pregunta que dará para largo a lo mejor. Muchas gracias por
bueno, por todo lo que habéis explicado, también Gemma, por esta explicación introductoria. Yo finalmente estos días estaba leyendo a ver si entiendo lo que son los telómeros, pero cuando has dicho lo de las parcas, es que claro, la parca que está tejiendo, que está cortando, entonces sí, que desde el punto de vista, ¿no? desde las humanidades es cuando entiendes también lo que es el campo de investigación tuyo. También el tema ético aquí también es interesante. Me gustaría que nos explicaras estos experimentos que habéis hecho con los ratones, donde sí que se ha visto no solo la relación entre los telómetros con la vejez, con las enfermedades, sino también la posibilidad de intervenir. Si nos puedes explicar un poco cómo ha sido esto y qué visión tenéis en el futuro, hasta dónde podría llegar esto y qué obstáculos se presentan, no solo científicos, sino también pues, éticos, políticos, burocráticos. Sabemos que en todos los avances hay una cuestión político-burocrática que a veces ralentiza mucho, ¿no? los avances también pues científicos. Está muy bien que saques este tema ético. Lo que realmente sabemos, ya no solo la investigación de mi grupo, sino de muchos otros grupos, es que se puede retrasar el envejecimiento. O sea, se puede hacer que un organismo viva joven durante muchísimo más tiempo. Los primeros trabajos los hizo Cynthia Kenyon, que trabajaba con un gusano, el famoso C. elegans, y ella siempre lo explica muy bien. O sea, lo que hemos hecho los científicos es hacer que una persona, como si fuera una persona de 80 años, tenga el aspecto de una persona de 40. Y por eso vive más tiempo y por eso está sano durante más tiempo. Es lo que se ha hecho en la ciencia. ¿Eso se podría hacer en humanos? ¿Se podría hacer que una persona, se podría retrasar el envejecimiento? Es decir, que nos mantuviéramos hasta los 80 con el aspecto de 40. Pues sí, se podría hacer. ¿Es la prioridad? Pues seguramente no, porque hay enfermedades y lo que podemos hacer es aplicar este conocimiento quizá para curar enfermedades que existen ahora, ¿no? Esto sería la postura conservadora, si quieres, pero claro, también se podía pensar, bueno, ¿y por qué no en vez de curar enfermedades a las personas que están ahora sanas intentamos pues, que tengan enfermedades más tarde o que tengan menos enfermedad? Eso es lo que no se puede hacer ahora. Ahora mismo eso no se puede hacer. O sea, no se permiten hacer ensayos clínicos para que personas sanas, de manera voluntaria, digan, bueno, pues yo quiero probar esto, que, bueno, si funciona sé que pues igual voy a tener muchos más años de juventud. Esto no se puede hacer. Pero lo que sí que se puede hacer y se va a hacer es lo que hemos aprendido de por qué envejecemos, seguro, y ya se han hecho ensayos clínicos para, entendiendo el envejecimiento, intentar curar enfermedades degenerativas. Todavía no hay nada que haya funcionado, nada. Pero vamos, por ejemplo, de mi grupo, os puedo poner un ejemplo. En mi grupo tenemos la idea de activar una enzima que se llama telomerasa para alargar los telómeros. Tenemos una estrategia de terapia génica. Se ha generado una compañía del CENIO que también está participada por el CENIO, está participada por la Universidad Autónoma de Barcelona, por el Gobierno de España a través de CEDETI y por un fondo de capital riesgo catalán. Y la idea es esto llevarlo a ensayos clínicos. Quiere decir que igual en 2 años se está probando el alargamiento de los telómeros para curar una enfermedad degenerativa, fibrosis pulmonar o fibrosis renal. Si vemos que eso funciona, bueno, eso también podría funcionar realmente para frenar el envejecimiento, pero quizá no sea lo prioritario. Y también las enfermedades genéticas, ¿no? Es decir, aquello que ahora un bebé al nacer le pinchan y luego te llega a casa. Sí. Si tiene posibilidades o si puede desarrollar determinadas enfermedades o no, ¿no? Sí. Sí, lo que está pasando, por ejemplo, con esto de los telómeros, que también es algo inquietante, es que hay ya empresas, ¿no? que proponen hacer pues, lo mismo que nosotros vamos a hacer para curar enfermedades en países donde se permiten hacer este tipo de cosas, ¿no? Y puede que esté ocurriendo que haya personas
que estén ya recibiendo tratamientos relacionados con lo que hacemos nosotros u otras cosas en países donde no hay una regulación clara al respecto. Esto es algo que está ocurriendo también. Y una última pregunta, el tema del dinero, de la financiación, del capital, de la inversión. Aquí, ¿hasta qué punto determina la investigación y también tal vez la relación entre el capital público, inversión pública versus la inversión privada? ¿Hay que tener prejuicios o No, cualquier dinero que se invierta? Tenemos que entender cómo funciona, y eso siempre lo explico. Toda la investigación, prácticamente, todas las ideas nuevas, el descubrimiento, viene de lo público. Las vacunas de RNA vienen de la investigación pública de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, financiada con dinero público de Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que lo público llega hasta un punto, llega hasta el descubrimiento, una patente, si quieres, un desarrollo de esa patente, una valorización de la patente, pero en un momento dado hay que generar una compañía y entonces ahí empieza a entrar el capital privado o hay que vender esa patente, como el caso de las vacunas RNA, la patente de la Universidad de Pensilvania se vende a Moderna, se vende a BioNTech y entonces entra el capital privado, ¿no? ¿Por qué? Porque los estados, los gobiernos no financian, pero en ningún país del mundo, bueno, no sé, a lo mejor hay excepciones, todo el desarrollo de un producto hasta que llega al mercado. Desde luego, en Occidente, la inversión privada es la que hace de puente entre el conocimiento y la aplicación. Y es como funciona. Podemos intentar cambiarlo, podemos intentar que los gobiernos hagan esa parte, pero de facto no lo hacen. Ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Francia. En Cuba. En Cuba quizá, a lo mejor no sé, en Rusia, no lo sé, pero desde luego en el mundo occidental no. Con lo cual es un híbrido donde el descubrimiento se hace por lo público y después la inversión para llevarlo al paciente lo hace las compañías farmacéuticas o los fondos de capital riesgo, etcétera. Pues muchísimas gracias. Podríamos continuar y aprovechar vuestra estancia aquí y tu estancia. Muchas gracias por venir. Sabemos que tienes muchas, no obligaciones, sino que te estás dedicando a la investigación y que sacrificar un día o dos para venir aquí. Pero ha sido muy importante escuchar y poder también tener este diálogo grabado y que lo puedan escuchar. Así que en este ciclo de conferencias donde intentamos divulgar también lo que están haciendo grandes científicos y académicos de este país, pues este diálogo realmente ha sido muy necesario. Esperemos que las parcas sean compasivas, porque claro, otra cosa de las parcas es que se ponen de acuerdo a ver, le vamos a estirar más o menos, ¿no? Que sean benévolas, que es un poco la idea de las parcas, a ver si va a tardar la parca en llegar, pero que aquí los científicos actuales pueden actuar un poco como estas parcas, ¿no? Contemporáneas. Y como tú dices, también el tema de prevenir, no solo de curar, es la clave en todo, no solo en las enfermedades, también en otras cuestiones. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias rector Oriol Amat, gracias Jaume Casals, ex rector, todos los colegas, profesores, estudiantes, el público que nos está escuchando online. La semana que viene vamos a hablar de artista como hacker moderno, nos quedan todavía 3 diálogos, 3 martes que nos vamos a encontrar aquí y por última vez, muchísimas gracias María Blasco y Gemma Revuelta por este magnífico diálogo. Gemma, Buena nit. Gracias, Tamara. Muchas gracias. Muchas gracias.